A ver, el dinero. Lo usamos todos los días, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos a pensar qué es realmente? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a explorar la increíble historia del dinero, pero no como una simple herramienta económica, sino como una de las ideas, de las ficciones compartidas más poderosas que hemos creado como humanidad. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es el dinero? ¿En serio? Les aseguro que la respuesta es mucho, pero mucho más extraña y fascinante de lo que la mayoría se imagina. Muy bien, arranquemos. La idea central de todo esto es que el valor del dinero en realidad no existe por sí mismo. No es algo intrínseco. Es más bien una historia colectiva, un acuerdo en el que todos decidimos creer. Y lo que haremos hoy es seguirle la pista a esa historia, a su increíble evolución. Para entenderlo, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Pensemos en el mundo antes de las monedas, de los billetes. Imagínense un mercado neolítico. Es justo ahí donde la humanidad se topó con su primer y enorme problema económico. Y este es el gran obstáculo, conocido como la doble coincidencia de necesidades. Suena complicado, pero es súper simple. A ver, un cazador tiene un montón de carne y un agricultor tiene grano. Parece un trato fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ese día el agricultor ya comió carne? ¿O simplemente no quiere? ¡Pum! El intercambio se cae. El trueque, en la práctica, es increíblemente ineficiente. Y aquí es donde aparece la primera solución. Una idea genial, la verdad. La gente empezó a usar objetos que todo el mundo estaba de acuerdo en que tenían valor. Por ejemplo, la sal. La sal era pero tan importante que de la palabra latina sal viene nuestro término salario, imagínense. O las conchas de cauri, los granos de cacao. No importaba si uno los necesitaba en ese momento, lo que importaba es que se sabía que otra persona sí los iba a aceptar a cambio de algo. Y aquí llegamos a un punto clave, ¿eh? El valor nunca estuvo realmente en la sal, ni en la concha. Estaba en la confianza. En esa fe compartida de que, más adelante, alguien más aceptaría ese objeto a cambio de otra cosa. Es un sistema que desde su nacimiento se basa puramente en la confianza. Claro, andar cargando sacos de sal era complicado. Se humedecía, era pesada. La humanidad necesitaba algo mejor, algo que durara más, que se pudiera dividir fácilmente y que fuera, sobre todo, más fácil de transportar. Y la respuesta, literalmente, brilló. El metal. Y créanme, esto cambió las reglas del juego para siempre. Miren esta línea de tiempo, nos cuenta la historia rapidísimo. Todo arranca por allá, en el 700 a.C., en un lugar llamado Lidia, que hoy es parte de Turquía. Ahí se acuñan las primeras monedas. Tenían un sello oficial que garantizaba su peso y pureza. Luego, el Imperio Romano lo lleva al siguiente nivel, lo estandariza por todas partes. Pero ojo, también nos enseña una primera lección sobre la inflación, porque los emperadores empezaron a mezclar el oro y la plata con metales más baratos para hacer más monedas. Un truco viejo, ¿no? Y siglos después, en China, se enfrentan a otro problema. Cargar tanto metal era un lío. La solución, inventaron el dinero volador. Básicamente eran recibos de papel que decían, yo tengo tanto metal guardado. Y así, sin más, acababa de nacer el billete. Pero piensen en esto. Durante casi toda la historia, ese pedazo de papel era solo eso, una promesa. Una promesa de que en cualquier momento se podía ir a un banco y cambiarlo por una cantidad fija de oro o plata. Pero esa promesa estaba a punto de romperse. Y ese momento iba a cambiarlo todo, dando paso al sistema que casi todos usamos hoy. Y aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado, teníamos el dinero respaldado por oro. Un billete era, para que se entienda, como un recibo, un comprobante de que tenías oro guardado en una bóveda. Su valor estaba anclado a algo real, físico, escaso. Pero hoy tenemos dinero fiat. La palabra clave es fe. Ya no está respaldado por oro, sino por la confianza que le tenemos al gobierno que lo emite. Es un contrato social puro y duro. Y el momento exacto, el punto de quiebre de toda esta historia es este año, 1971. Se le conoce como el Nixon Shock. Fue el año en que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció al mundo que el dólar dejaba de estar atado al oro. Cortó el último lazo, de un día para otro. Y con esa decisión entramos de lleno en la era del dinero fiat. La palabra viene del latín y significa hágase, como un decreto. Que así sea. El valor de este dinero existe simple y llanamente porque un gobierno lo dice. Y, lo más importante, porque todos los demás aceptamos que así es. Pero esperen, que la historia no termina ahí.
Ni de cerca. En nuestra época, el dinero dio su salto más loco, más abstracto hasta ahora. Ha empezado a desaparecer, a volverse casi un fantasma. Y este dato es una locura. Miren el gráfico. Apenas un 8% de todo el dinero que existe en el mundo es físico, o sea, billetes y monedas que podemos tocar. Y el otro 92% son solo datos, números en una pantalla, apuntes en los servidores de los bancos. Es pura información. Y esta tendencia de que el dinero sean solo datos se está acelerando a fondo. Con la llegada de Bitcoin en 2009, surgió una idea todavía más radical. ¿Y si podemos tener dinero sin necesidad de gobiernos ni de bancos? Y claro, como respuesta a eso, ahora los propios bancos centrales están creando sus propias monedas digitales, las famosas CBDC. La idea del dinero como un objeto físico parece que está llegando a su fin. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio. Después de este viaje increíble, desde conchas marinas hasta líneas de código, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el dinero en el fondo, en su esencia más pura? Yo creo que esta progresión lo resume perfectamente. El dinero evolucionó. Pasó de ser algo que se tiene, como el oro, un bien físico, a algo que se hace, como un billete, algo que se fabrica, y finalmente a algo que simplemente se dice. Una declaración, un dato en una computadora. En el fondo, es eso, el lenguaje universal que inventamos para poder medir y transferir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y con esto terminamos. Si el dinero no es más que una historia, un cuento que nos hemos contado por siglos, una ilusión compartida que le da forma a nuestro mundo, la pregunta que queda flotando en el aire es, bueno, ¿cuál será el próximo capítulo que vamos a escribir?